Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con él, quiero mostrarles lo que he recibido de un suscriptor. La conocen, ¿verdad? Ahí vamos a estar, ¿eh? Queda poquito. Ya la semana que viene estaremos por El Salvador grabando videos para todos los amigos que nos están viendo. Vamos a doblarla bien. Pues la bandera hay que ponerla bien dobladita, que no se arrugue. Ahí está. Ahí la guardamos y queda lista y podemos empezar con el video, mis amigos. Quiero compartir con ustedes un audio del presidente de Colombia. A mí me gusta surfear por las redes y encontrar algún presidente que hable bien de Bukele, que diga algo positivo de lo que está haciendo con los delincuentes y les juro, yo no encuentro nada. Me es difícil encontrar a alguien que hable positivo de lo que está haciendo. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No sé si ustedes sabrán decirme si hay alguno que diga algo, que haya dicho algún discurso en favor de lo que está haciendo este hombre. Pero vamos a escuchar lo que dijo el señor Petro. Este video es de hace ya 6 meses, pero lo he descubierto ahora mismo y yo lo quiero compartir con ustedes. Mira, vamos a escucharlo. Ahí va. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, de el campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Bueno, yo no sé qué decir, la verdad que no lo entiendo. Se dirigen, como han oído bien, a los jóvenes, ¿no? Que hay muchos jóvenes presos, por lo visto. Y las cárceles dantescas. Bueno, yo he revisado unos cuantos videos de la nueva cárcel que ha construido el señor Nayib Bukele, mandado construir en El Salvador. Y te juro que a mí me parece un hotel de 5 estrellas en comparación a las que tenían antes. A la vez que voy hablando con ustedes, te voy mostrando lo que era antes y lo nuevo. A ver, yo no quiero faltar el respeto, no quiero faltarlo a la gente privada de libertad, porque la vida da muchas vueltas. Y yo he vivido una situación de esas. Yo tuve que ir a visitar a un familiar cercano a una cárcel. Y de verdad no es nada grato, nada. Ya solo el hecho de ir, o el hecho de que la gente te conozca que tienes un familiar cercano a la cárcel, ya te empiezan a ver mal. En ciertos lugares quizás piensen, este está vinculado con la mafia y te respetan en cierto modo, pero ya por donde vivimos nosotros eso estaba muy mal visto. Ahí tenía que ir a la cárcel y quedaba en las afueras de la ciudad, ¿no? Y el viaje era como 2 horas en bus, después te bajabas, ibas junto a otras personas, sobre todo eran madres las que iban en el autobús para ir a ver a sus hijos. Tenías que hacer unas cuantas horas de espera fuera, hombres por un lado, mujeres por el otro. Después te revisaban todo, tenías que desnudarte antes de entrar, porque ahí no tenía ni escáneres ni nada. Y eso es como una humillación, entrar ahí en la cárcel. Te revisaban todo, de arriba abajo. Después entrabas dentro de la cárcel, hasta visitabas la celda donde estaba esa persona y de verdad daba pena. Y uno pensaba, ojalá que nunca me meta en algo así, porque yo no podría aguantar de vivir en esa manera. Es horrible, de verdad, es horrible. Y son cosas que pasan a muchos. Pero uno entra por ciertos delitos, otros delitos más graves y tal, pero uno sabe muy bien que en la vida, si uno comete errores, hay que pagarlos, hay que afrontarlos, ¿no? Y hay errores muy graves que no tienen perdón. Y este señor no está metiendo a cualquier delincuente en la cárcel, ¿no? Son gente asesina,
asesina como tienen en Colombia, como tienen en todos los países de Hispanoamérica, inclusive allá arriba por el norte, por Estados Unidos, que cada vez va a peor. Entonces a mí me gustaría saber qué solución da este señor presidente de Colombia, en el cual preside un país que ya sabemos cómo es. No hace falta que yo lo esté diciendo aquí porque no me gusta estigmatizar a los amigos colombianos, a la buena gente que hay ahí, porque realmente siempre la mayoría es buena gente, pero por unos pocos tienen que pagar los platos rotos. Toda persona que viene de Colombia, de cualquier parte de Hispanoamérica, lo miran con un dedo y lo señalan, sobre todo a los colombianos. ¿Con qué lo identificamos a un colombiano, no? Y eso es feo, ¿no? Es feo. Y si es colombiano, ya lo sabemos. Entonces que venga un presidente y diga eso de las cárceles, porque yo no me imagino cómo estarán las cárceles por ahí, por Colombia. ¿Cómo estarán? Yo lo que le puedo decir por lo que veo en los videos, mientras voy hablando ustedes lo van viendo, la cárcel nueva es un lujo, ¿no? Están ahí todos hacinados como ratas, no. Están viviendo en un sitio en el cual han cometido una infracción y muy grave y están viviendo decorosamente en comparación como vivían antes. Entonces, la juventud, como dice el señor Petro, la juventud. Yo no sé si este señor, claro, lo vota mucho la juventud para hablar bien de ellos. Juventud, divino tesoro. En la juventud se cometen muchos errores, ¿no? Muchos errores. ¿Por qué? Porque no tiene un filtro, no tiene una familia que quizás le haya educado por el buen camino. La desintegración familiar. Lo que estamos perdiendo, el mundo va cambiando, cada vez va a peor. Y muchos jóvenes no saben qué hacer. Y nacen en esos barrios pobres, que no tan pobres, hasta los ricos. Y se juntan en esas pandillas porque se sienten fuertes. Y van por ahí asesinando gente como si fuera un juego de la PlayStation. Es horrible. Entonces a mí me duele no encontrar a ningún presidente de toda Hispanoamérica que hable de las bondades que está haciendo Nayib Bukele. No encuentro a ningún presidente que tenga más del 90% de aprobación como Nayib Bukele. No encuentro a ningún presidente o que se postule a la presidencia que diga lo que va a hacer realmente. Porque si dice realmente lo que va a hacer, quizás no lo voten. Y ustedes ya saben a quién me refiero. Cuyancua 4446. Hello, Mr. Turnes. No hay comparación. Nuestro amado señor presidente posee una trayectoria de trabajar para y por el pueblo salvadoreño. Él representa a todos y cada uno de esta nación, defendiendo y haciendo frente contra todo aquel que desea que nuestro país vuelva a reaparecer en las portadas de periódicos y televisión como el país más violento del mundo otra vez. Hay que analizar la trayectoria de todo crítico que arremete en contra de Nayib. Todos los salvadoreños alrededor del mundo estamos dispuestos a defender a nuestro señor presidente a capa y espada, tal como él lo hace ante el mundo, desastres y pandemias, razón por la cual Dios lo bendice y nos bendice con esto. Nuestro pueblo está muy agradecido con usted, Mr. Turnes. Muchas gracias por ser ecuánime cuando se refiere a El Salvador y su gente. Nuestra gente lo aprecia y espera con los brazos abiertos cual si fuese una estrella de rock and roll. Bueno, no nos pasemos para el otro lado. Que Dios le bendiga junto a su familia. Muchísimas gracias. He leído este comentario y lo tengo que mencionar. De verdad, no es por hablar. Es que no encuentro, porque si yo encontrara a un presidente que hiciera lo que está haciendo este señor, yo me pondría a hablarlo. Pero encuentro nada más presidentes que critican lo que hace. Y encima son presidentes de un país que tienen a la gente atemorizada por cuestiones de estos narcotraficantes, delincuentes que no dejan vivir a nadie en paz. ¿Y dónde va a encontrar usted tantos comentarios positivos hacia este presidente como los hay aquí cada vez que subo un video? Y que son cientos. Y no solo de Salvador. Y no solo de salvadoreños que están fuera.
de todos los países de Hispanoamérica. Todos. Si encuentro uno negativo, no lo borro. Lo quiero dejar para leerlo. Para demostrar que no hay. Porque no hay comentarios negativos. El único que puede estar negativo es alguien que no se dedica a cosas legales. Y que es la minoría, como siempre. Mi querida amiga Susana Castelucho 9832 desde el Uruguay nos pone: ¿quién no quiere un presidente que cuide a su gente? Que le importe y no solo hable bonito, que ejecute y se vean resultados. Ladrones, asesinos adentro de las rejas y no el pueblo colocando rejas en sus casas. Yo sé lo que dice Susana porque cada vez que voy a Uruguay, el país más seguro, ahora no es porque es El Salvador, de toda Hispanoamérica, usted camina por las calles y ve todas las casas enrejadas, hasta con cerco eléctrico, cosa que yo no había nunca visto en mi vida. Le ponen encima de las rejas cerco eléctrico. Es increíble que tengamos que vivir, o que tengan que vivir, porque yo no vivo allá. Bien que me gustaría volver a vivir allá. Bien que me gustaría, como a todos ustedes que están viviendo fuera, poder regresar a su país y vivir tranquilamente. Hay muchísima gente que se tuvo que ir por culpa de esto. Y no solo por la delincuencia, sino que el país estaba hecho pedazos, que no hay trabajo, que los salarios son bajos. Aquí en El Salvador han terminado con un problema. Ahora hay que meterle caña a lo siguiente, a los salarios, a que haya trabajo, a que haya trabajos y salarios dignos, que la gente pueda vivir, que los precios no estén por ahí arriba, por las nubes, como están en todas partes del mundo, porque no es solo en un solo país, en todas partes. La gasolina, casi 2 euros un litro, ya pasó todos los problemas que tuvimos y la gasolina no baja, está ahí. ¿Por qué? Que no dejen de mentir ya, porque usted ve la televisión, cada vez que ve un programa, cambia, siempre la misma historia, el mismo libreto. ¿Por qué no hablan en las televisiones del fenómeno Nayib Bukele y solo somos unos pocos en YouTube que estamos hablando? ¿Por qué? ¿Qué es el problema con hablar en contra de la delincuencia? ¿Que es un negocio para ellos? ¿Tener a la gente robando para ahí? ¿Que es un negocio para todas estas aseguradoras o empresas que se dedican al cuidado de la gente, que ponen sus carteles ahí? Llamamos a la policía inmediatamente. ¿Por qué? Eso no debería existir. Tendría que haber una policía en las calles cuidando a la gente. Eso es lo que tendría que haber. Yo no tengo por qué pagar a una empresa privada para que cuidarme de que me entren a robar en casa. También es lo que pasa en Uruguay. Y te aseguro, en todas partes de Hispanoamérica tiene usted contratada seguridad privada, porque no se confía, no se fía de la policía, ni nadie. Estamos atrapados por todos lados. Es horrible. Yo quiero, para ir cerrando, comentar lo que me ha escrito Salomón Mesa 2304, Mr. Turner. Salí de El Salvador en 1980. Tengo 43 años viviendo en Norteamérica. Primero viví 8 años en Estados Unidos. Luego me moví para Canadá para poder estudiar a tiempo completo. Después que terminé mi carrera en Canadá teníamos recesión económica y era difícil obtener un trabajo. Por eso regresé a Estados Unidos, donde encontré trabajo en una corporación en California, en la cual tengo 27 años trabajando. Como inmigrante tengo una historia interesante. Saludos, bendiciones. Saludos amigos. Como muchos de los que me están viendo ahí. Muchísimas personas que están viendo una esperanza en este Señor para poder regresar algún día a su país de nacimiento y por lo menos, si no es para vivir, ir de paseo y pasear tranquilamente por esas calles sin tener miedo a que le roben por un celular, que le peguen un tiro por un celular, como está pasando en la mayoría de los países. Es horrible. Todo nuestro apoyo a este Señor, que siga así adelante. Dentro de poco estaremos en El Salvador. Yo les mando un gran abrazo a todos. Vamos dejando el video por aquí y nos vemos mañana. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.